Hoy vamos a hablar de una cuestión realmente interesante y que está llamando mucho la atención tanto en el campo español como en el campo europeo. Vamos a hablar de algo que iba a la basura y que ahora nos sirve para alimentar nuestros motores. Vamos a hablar de los biocombustibles. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. Para ello está con nosotros Agustín Miranda, que es director gerente de Asaja. Bienvenido, Agustín. Buenos días. Te estrenas en el podcast. Pensabas que te ibas a librar, pero no. También te tenemos aquí. Y también está con nosotros Marcos Cabiró. Bienvenido. Muchas gracias. Que eres director de Asuntos Públicos de Crecemos. Así es. Bienvenido también al podcast. Aquí, como igual le digo, Estrenándonos. vienes una vez y te quedas para siempre. Vamos a hablar de un tema que está en boga y que realmente es muy importante para el sector agrario. Decía yo en la presentación que recursos que antes iban a la basura, ahora los podemos utilizar para alimentar nuestros motores. ¿Qué es el biocombustible? Bueno, pues de nuevo gracias y permíteme que empiece presentando un poco Crecemos, que es un acrónimo un poco largo, pero bueno, da buena cuenta y desvela a qué nos dedicamos. Crecemos significa combustibles renovables, ahora viene algo muy importante, economía circular en España y movilidad sostenible. Cuando decías algo que era un residuo y ahora valorizamos, estamos hablando de lo que conocemos como economía circular, ¿no? Y recientemente decía uno de nuestros asociados que a veces sorprende lo fácil que parece esta solución, ¿no? Como antes tenías que deshacerte de un residuo y ahora con esas materias primas puedes producir una gasolina, puedes producir un gasóleo, puedes producir un biogás, un biometano si está depurado. Es decir, estamos dando una salida que también se traduce en renta agraria, por ejemplo, ahora que estamos en esta casa, a algo que antes era un problema y ahora es parte de la solución. Agustín, en el campo. Bueno, primero decir que nosotros pertenecemos a Crecemos, estamos en esta asociación porque cuando estuvimos hablando pues con la gente que estaba incentivando pues esta actividad o esta idea, pues nos pareció que el sector agrario y ganadero de nuestro pues estaba muy involucrado. Nosotros tenemos una serie de problemas y que se estaban estudiando o que se estaban tratando o que se estaban defendiendo en estos foros y por lo tanto hemos querido participar en ellos de una forma activa. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Pues tenemos principalmente dos problemas. Uno es la eliminación de los residuos, que nos viene motivado pues, de nuestras explotaciones. Y como decía hace una semana, más que nosotros ya no queremos hablarlo de residuos, sino decir de transformarlos en un subproducto que nos cree un valor añadido. Como lo son fácilmente pues lo que tenemos los sarmientos en la vendimia o los ramones en las explotaciones olivares o pues la paja en nuestras explotaciones que antiguamente pues en estos casos pues los veníamos pues quemando en las explotaciones. Hay que entender que tenemos 22 millones de hectáreas y que la normativa poco a poco pues nos ha puesto unas obligaciones de que tenemos que eliminarlos y que tenemos que hacer una programación pues para decir cómo eliminamos estos productos sin contaminar. Desde luego, la quema ya está prohibida, solamente nos lo dejan en casos especiales y estamos buscando unas alternativas. Por lo tanto, el primer principio que tuvimos. Y el segundo principio pues, es el de que tenemos pues, un parque de maquinaria grande, como es la de los tractores y la de los motores eléctricos, para la estación de agua, de riego, y otras maquinarias auxiliares pues, que están funcionando con diésel, con motores de explosión, y que la norma, un objetivo 2030, pues lo que decía era que se tenían que ir eliminando estas prácticas por combustibles renovables o con motores renovables. Incluso ya se llegó a decir con motores renovables, por lo tanto nuestra preocupación ha sido máxima y por eso hemos entrado pues, en esta asociación pues, para defender los intereses de los agricultores. Después han venido unos medios pues, para resolverlos, pues bueno, que yo creo que es lo que el debate que vamos a tener o la exposición que vamos a tener hoy en día pues para explicar. Es que has dicho una cosa súper interesante porque el agricultor, el ganadero, tiene una obligación legal que se tiene que deshacer de esos residuos y entiendo que cumplir con esa obligación conlleva un gasto.
Por tanto, esto aportaría una solución a no desembolsar dinero. Así es. Sí, como he dicho anteriormente, lo que hemos querido es traspasar lo que entendíamos que era un residuo a través de un subproducto que lo podemos valorizar y que con eso pues podremos conseguir una cantidad. Desde luego no va a ser el centro de los ingresos de la explotación, pero sí una ayuda pues para realizarlo. Y encima, sobre todo, porque de una forma como nos está obligando tanto la Administración y como quiere la sociedad, de ese respeto al medio ambiente, pues nosotros podríamos hacerlo. ¿Y en qué lo podemos utilizar? Pues esa biomasa, que es los residuos, ahora nosotros nos gusta llamarlo biomasa, pues lo podemos transformar y vender o transferir a la industria pues para que hagan energía y fertilizantes. O sea, tendríamos dos oportunidades. O sea, se convierte en fuente de ingreso. ¿En qué punto tecnológico estamos ahora mismo, Marcos? Pues mira, permíteme antes que dé un pequeño barniz. Crecemos es muy especial porque tiene una visión de cadena, no es una asociación sectorial como tal. Que decir, nosotros tenemos desde los agricultores, que es un honor para nosotros teneros y además participáis muy activamente y se agradece. Tenemos también a los gestores de residuos, tenemos a las industrias que producen estos biocombustibles de todo tipo, que ahora hablaremos de todos los tipos. Tenemos también obviamente a la distribución, ¿vale? Toda la parte de distribución. Y luego es algo también muy característico, está en los 3 segmentos del transporte, que da una legitimidad, imaginaos, desde, yo le decía a vuestros compañeros en Bruselas, del campo a la rueda, ¿no? Se habla mucho del campo a la mesa, hablemos del campo a la rueda. El campo es la solución también para la energía. No solo la llave. Sí, bueno, y una de las soluciones, porque a veces parece que es un problema, no, el campo es solución para casi todos los problemas. Entonces hablábamos de esa transversalidad con los 3 segmentos, aéreo, marítimo y carretera, y además toda la parte de certificación, de trazabilidad, pues para hablar de evitar el fraude. Es decir, tenemos esa especie de cadena de valor que es algo nuevo o es algo único y nos da una legitimidad enorme, ¿no? Y permitidme que le ponga un apellido, ha dicho energía, pero es energía renovable. Que en el imaginario colectivo, la gente cuando hablamos de energía renovable piensa en el electrón, ¿no? Piensa en el molino, en la placa fotovoltaica. La biomasa es energía renovable. Estamos recogidos en la Directiva de Energías Renovables, con lo cual no es que produzcas energía, que siempre va a estar bien para la soberanía y para la autonomía estratégica, es que estás produciendo energía renovable. Y a la pregunta que me hacías, y en el tema de los puntos en los que están, digamos, de madurez tecnológica, la gente desconoce que todas las gasolinas y gasóleos que utilizamos a diario ya tienen un componente renovable. Cuando tú vas a repostar, ya sea un gasóleo A, un gasóleo B en el caso de maquinaria agrícola, en el caso del gasóleo tienes una parte, tienes un B, que significa biodiesel, ya es una parte renovable, hasta un máximo de 7, que en uno de los casos, y luego puede ser incluso más elevado. Y en el caso de las gasolinas veréis que pone una E, E5 o E10, significa que lleva un componente de bioetanol, que ya es renovable, con lo cual hay una, digamos, una madurez histórica que está en el día a día, que está en todas las estaciones de servicio, con lo cual que la gente a lo mejor no lo conoce. En España ya existe el combustible de hace muchísimo tiempo, muchísimos años y muchísimas décadas. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Se ha dado a través de la innovación, de la apuesta que ha hecho la industria española, por una serie de combustibles renovables que son 100% renovables. Repito, son 100% renovables. No es un 7, ni un 12, ni un 19. Son 100% renovables y, sobre todo, que es lo más importante, hablaba antes Agustín, son compatibles. Lo que llaman el drop-in, o sea, solución compatible con los motores actuales diésel. Claro, yo me imagino, Agustín, que uno de los mayores miedos que hay, tú que estás más en contacto con el agricultor, me imagino que uno de los grandes miedos que tendrán agricultores y ganaderos es precisamente eso, si es compatible con su maquinaria o el temor a tener que hacer una renovación, ¿no? Sí, es una de las mayores preocupaciones que nos traslada nuestros agricultores y ganaderos de decir, oye, tenemos una maquinaria, ¿qué va a ocurrir con esta? Porque esto se plantea a través de unos objetivos 2030 y en el cual decía pues que teníamos que incluso, pues en algún caso hemos visto que no querían ni que utilizáramos los motores de explosión. O sea, ya no era que fuera un carburante renovable o no, fósil o no, sino que iban contra los motores de explosión y nos dio una preocupación grande. En estos foros que estamos asistiendo, pues además de que estamos conociendo lo que es la realidad, también estamos avanzando en que ese 2030 ya se nos abre un poco las puertas más para adelante, en el sentido de que vamos a poder utilizar nuestras maquinarias como estamos haciendo, porque desde luego
ver un escenario de que nos cierren, que a partir del 1 de enero del año 2031 no pudiéramos utilizar los motores, sería una catástrofe, pero no es así. Hemos visto que se está avanzando y que en esa situación dan esas posibilidades. Pero ahora también, y en ese sentido ahí, Marcos, me gustaría, es una pregunta que te hago, nos gustaría que nos aclararas, ¿verdad?, por dónde van esas situaciones y sobre todo si ya está esa idea que existía de no utilizar los motores de explosión, pues ya se está diluyendo y se está dando una visión un poquito más interesante pues para el desarrollo de nuestra actividad, pero con un futuro a medio largo plazo. Con certidumbre. Yo creo que aquí la clave es, nosotros vamos, es nuestra política central, que es neutralidad tecnológica. Si el objetivo es descarbonizar, la electrificación va a tener un futuro absolutamente. O sea, es innegable que va a ser la gran protagonista, que tiene ciertos nichos, como puede ser el transporte ligero en las grandes ciudades, pero claro, tienes transporte pesado, tienes maquinaria agrícola, tienes el sector aéreo, el sector marítimo. Entonces, veníamos, digamos, de ese trilema energético, ¿no?, de seguridad de suministro, que sea asequible la energía y el desempeño medioambiental, ¿no?, la sostenibilidad. Se había puesto el triángulo, digamos, con la sostenibilidad en el vértice superior. ¿Qué ha pasado? Pues que tienes problemas de competitividad, se ha visto con el último conflicto y con otros tantos un tema de soberanía, de autonomía estratégica y sobre todo de protección de la industria y de protección de los sectores absolutamente estratégicos para un país como puede ser el primario. Entonces, veníamos, digamos, de un componente ciertamente ideológico, ¿no?, de un único camino, una única solución para evitar las emisiones a todo coste. ¿Y qué está pasando? Pues hay, digamos, un gran expediente que es muy conocido, que es el que hablabas tú, que en la parte, por ejemplo, de vehículos ligeros, para 2035 se prohibía la matriculación de nuevos motores de combustión, de facto. ¿Por qué? Porque ponían la lupa en el tubo de escape. Entonces, claro, un coche eléctrico en tubo de escape es cero, pero nosotros, los combustibles renovables, tenemos una cualidad absolutamente maravillosa, y es que somos cero en el ciclo de vida, mejor dicho, en emisiones netas cero en el tubo de escape. ¿Por qué? Porque esa biomasa de la que hablabais al principio, ya sea agrícola, ganadera, la grasa que se pueda sacar de un animal, como puede ser un cerdo, esos carbonos, ese carbono ya ha sido absorbido. No es un carbono que saque de la corteza de la tierra y que añada, digamos, a la ecuación. No, es algo que ya estaba circulando, yo lo trato, no utilizo carbono fósil y luego ese carbono se libera por el tubo de escape. Volverá a hacer el ciclo, porque la planta con la fotosíntesis podría hacerlo, yo con esa planta puedo hacer bioetanol, porque destilo el alcohol que sale del maíz o del azúcar. Es decir, que ese ciclo cerrado está permitiéndonos ese giro de neutralidad, de decir, oye, ¿por qué no permitimos que los vehículos, ya sean ligeros, maquinaria, pesados, se impulsen exclusivamente por este tipo de combustibles que hablaba antes, 100% renovables, no las mezclas, sino el que es 100%, y permitamos a la gente seguir con su coche, seguir con su tractor, con su cosechadora, es decir, el mismo motor que tenía, y a partir de mañana. Entonces, hay un reglamento muy importante, ya se ha publicado el primer informe que va a ser votado dentro de poquito, ahora en junio, y finalmente votado por el Parlamento, y ya parece que ese giro que hablaban de Mario Draghi a la competitividad, al sentido común en cierta medida, pues oye, ya están hablando de esa categoría de vehículos, llaman neutro en carbonos, con una serie de combustibles los de la directiva. Todas las energías que están en la directiva de energías renovables. Ya sin distinción, si es de primera generación, segunda, residuos, todo lo que sea renovable se puede meter en la torre de destilación, y eso da un combustible 100% renovable y permite que el agricultor, que el ciudadano, que la pyme, que el autónomo, porque vosotros no solamente tenéis maquinaria, imagino que en vuestras explotaciones tendréis las pick-up, los coches, las furgonetas. Sí. También había otro reglamento que decía que todas las grandes flotas, creo que es a partir de 50 millones, y de 500 empleados, no me acuerdo bien el número, pero bueno, lo que considera una mediana gran empresa, la obligación de que tu flota sea eléctrica. Y digo, y si tengo un motor de combustión altamente eficiente que me he comprado hace poco y encima le puedo repostar mañana, porque está ya casi en 1.600, 1.700 estaciones de servicio, tienes este combustible 100% renovable, ¿no? Entonces, están por fin viendo, o se está viendo esa apertura en Bruselas a la neutralidad tecnológica y sobre todo a no perder competitividad y a no obligar a una única vía, ¿no? Y que sea el mercado y que sea la tecnología. A mí me encanta aquella frase de menos ideología y más tecnología, ¿no? Dejemos que sea el mercado y la innovación la que nos permita... A nosotros también, ¿verdad, Agustín? Nos encanta. Reducir emisiones y sobre todo mantener la industria y la cadena de valor, que España, gracias a Dios, tiene una potencia en el sector primario, una potencia en la industria de combustible y una potencia en la industria de automoción.
Quiero también que se ponga en valor lo que está diciendo Marcos, porque nos da la sensación de que esto es el mundo feliz, el mundo happy, y no es así. O sea, que esto se lleva trabajando durante más de 4 años y ahora estamos viendo unos resultados que nos están dando esa tranquilidad de que poder seguir utilizar, como ha dicho, los vehículos con tubo de escape, porque los eléctricos no tienen tubo de escape, sino a lo mejor los ponen así de mentira, pero si no, no tienen tubo de escape. En ese sentido, pero que ha costado mucho y sobre todo pongo en valor la unión que hemos tenido todos los que toda la cadena que estamos metidos en este sector, en esto, pues para cambiar la normativa y que se vaya adecuando hacia lo que no queremos, pero que no lo tenemos aún ganado. O sea, No, eso te iba a preguntar. Digo, es que ahora se tiene que materializar. Digamos que ha empezado el partido. Claro, Estamos antes del porque descanso, decíamos eso, más tecnología y más legislar mirando a la realidad del campo. sí, sí. Y de la industria, que al final es la que tracciona. Es decir, si no tienes una explotación ganadera y una industria auxiliar, ya sea agroalimentaria, energética, luego hablamos de la España vacía, de la España despoblada, pero dices, si tenemos los mimbres, España está en una posición de salida, no digo ventajosa, muy ventajosa, infraestructuras, aeropuertos, puertos, millones de turistas que vienen, las obligaciones están ahí, porque esto es muy fácil legislar y marcar la demanda futura, ¿no? Pero tienes que dar palancas para que se produzcan. Tú no puedes tener una jerarquía de residuos muy estricta y a los agricultores y ganaderos decir esto no se puede hacer, esto no se puede. Oye, ¿yo entonces qué hago? O luego a los productores, no, bueno, es que hay unas materias primas muy elegidas y ese problema de ese embudo no va a permitir escalar. Nosotros hace poco dimos el dato en un evento, además en el que participasteis activamente, estuviste tú además de uno de los ponentes. Oye, decíamos, si tenemos materia prima local en España, materias primas y residuos, para suplir el 33% de la demanda actual de combustible fósil. Con el impacto que tiene en renta agraria. Si lo miras por abajo, renta agraria, industria, fijación de población rural. Si lo miras a nivel macro, ¿cuánto dinero importamos? ¿Cuánto gastamos en importaciones de combustibles? Y la dependencia, Y la dependencia de la especulación. Que no son países a lo mejor muy estables geopolíticamente, mientras que con la materia prima local ya tienes un tercio. Esto para 2030, un tercio de la demanda actual. Puedes diversificar en países que sean... Menos contaminación, porque estamos hablando de ahorrar en el transporte. Claro, no tienes que traerte la materia prima de un país tercero, no tienes un riesgo de fraude, no. Hablemos de, pues no sé, del maíz, o hablemos de los cultivos, ahora hablaremos de los cultivos intermedios, de las grasas, de los purines. Si es que todo eso es aprovechable. España sale fatal en la foto cuando hablamos de incineración, de vertidos, Entonces, ¿por qué salimos mal en la foto? Si tenemos en la jerarquía una posibilidad que es la valorización energética. ¿Pero y por qué salimos mal en la foto? Yo creo que hay una jerarquía muy estricta. Creo que ahí la parte, digamos, medioambiental ha sido muy estricta y hay muchos falsos mitos, ¿no? Es que los biocombustibles compiten con los alimentos. Falso. Es que no hay materias primas suficientes. Falso. He citado los cultivos intermedios. ¿Cuántas hectáreas tenemos de cultivos herbáceos? ¿20, 30 millones de hectáreas? No me sé el dato, pero bueno, seguro que 20 millones. 20 millones, mira, casi he acertado. ¿Por qué no dejamos que entre un cultivo y otro principal podamos sembrar algo que encima mejore la calidad, o por lo menos la mantenga, si no la mejora, la calidad del suelo, que evite el estrés hídrico porque genera esa sombra y que dé una pequeña producción pues de paja, de oleaginosas, que luego se pueden molturar, que dan un aceite que a su vez puede ser biodiesel? Es decir, una renta adicional al agricultor. Las empresas están deseosas porque ya no hay más aceites, o sea, los aceites usados son los que son, las grasas son las que son. Entonces, hay posibilidad, pero necesitamos regulación, certidumbre, conocer el campo. No me limite usted las variedades de esos cultivos intermedios, porque no es lo mismo cultivar en Dinamarca que en España. Y en la propia España no es lo mismo en Castilla y León que en el sur de Andalucía o en Extremadura o de secano o de regadío. Entonces, hay posibilidades, pero nos falta eso, certidumbre y amplitud de miras y dejarnos esas jerarquías y esas cosas estrictas para que esto fluya y el potencial se aflore, ¿no? Yo apuntaría a lo que acabas de decir, que tenemos, el otro día estaba viendo los datos, 160.000 millones de toneladas de biomasa, o sea, que producimos todos los años, o sea, que es una
es una riqueza renovable todos los años y que está ahí a disposición. Y que eso transformado en energía, pues lo que estabas comentando, nos conlleva a depender más, entre un 20 y un 30%, a no depender de un 20-30% de las compras en exteriores. En este momento que estamos pasando una crisis geopolítica a nivel de combustibles, pues bueno, pues eso lo que nos podría servir también es para depender menos y tener unos combustibles más baratos de los que tenemos ahora. Serviría también para eso. Lo que ocurre es lo que has apuntado, que el marco regulatorio es muy lento. Nos ponen muy rápido las prohibiciones, o sea, las limitaciones, pero no nos dan esas soluciones pues para poderlo hacer. Y están ahí. También el otro día, cuando estábamos en la última reunión con Crecemos, pues nos dieron datos muy interesantes pues de cómo están actuando en otros países, que están tanto en Francia, en Alemania y en otros países que están muchísimo más adelantados en estas prácticas pues de ayudar o de sacar estos residuos que tenemos o estos subproductos que tenemos de la agricultura, y están muchísimo más avanzados y bueno, pues les están dando pues una mayor competitividad que tenemos nosotros. O sea, estaríamos haciendo dos cosas. Estaríamos, por un lado, resolviendo un problema que tenemos de estos subproductos, que nos obliga la legislación, y luego, pues además de producir esa energía, es darnos una soberanía mayor sobre la energía, que es muy importante en estos momentos, y no solo dejarla dependiente de un palo, como parece que se ha querido dejar hasta ahora, que eran las eólicas y las solares, a las cuales las tenemos un gran aprecio en el sector agrario, pues que nos han resuelto también muchos problemas, pero entendemos que no se puede apostar solamente a una estrategia solo, sino que tiene que ser un mix de estrategias pues para que nos ayuden a salir de esta situación. Y tenemos la energía, o sea, tenemos la fuente de la energía, y lo único que tenemos que tener las medidas administrativas para que nos dejen utilizarlas, para aprovechar esos y para tener esa energía también renovable y cumplir con los objetivos que nos están poniendo. Pero es que hay a veces que parece que los objetivos que nos ponen no es alcanzar el 0%, sino es cargarse todos los motores diésel. Esa no es. O sea, hemos pasado... hemos olvidado el objetivo, que es llegar a esa emisión cero, con el medio. El medio, ¿cómo es? Cargarse todos los motores diésel. No. Hay fórmulas que podemos utilizar por la tecnología que tenemos, que yo creo que ha llegado a unos alcances de optimización muy interesantes, y lo que tenemos es que seguir haciéndolo, pero respetando y consiguiendo esos mismos objetivos, que creo que las dos cosas pueden ser. Para ir cerrando, que nos vamos de tiempo, un mensaje claro al sector en 2 minutos. ¿Qué mensaje les podemos mandar en relación a los biocombustibles? Pues yo vuelvo al origen. Creo que el agricultor y el ganadero, que el campo, no solamente son por el lado de la demanda o potenciales consumidores de una solución que es compatible con sus motores, que les ayuda a cumplir objetivos de descarbonización. Yo creo que además tienen por el lado de la oferta. Es decir, creo que el campo también es la solución para producirlo. Y tienen que ser conscientes de que energía y campo son dos caras de una moneda, ¿vale? Y que si internalizas dentro de tu explotación, dentro de tu modelo de negocio, ganadero, agrícola, forestal, que también la biomasa forestal es apta para generar un combustible renovable, creo que salimos todos ganando. Entonces yo creo que hay que quitarse los miedos, porque son combustibles que están ya recogidos, que están normalizados, que están disponibles en miles de estaciones de servicio de toda Europa, que se ha demostrado la compatibilidad, la eficacia, la reducción de emisiones. Estamos peleando juntos todos también por esas buenas prácticas fiscales, que estén bonificados. No puede pagar lo mismo un combustible que reduce emisiones que un combustible fósil. Vosotros lo sabéis porque utilizáis el gasóleo agrícola. El gasóleo B pues tiene una cierta bonificación porque va para un sector crítico y estratégico como es el sector primario. No podemos competir en igualdad de condiciones si no tienes una política fiscal. Y nos pasa, o con los vehículos. No puedes primar a un vehículo eléctrico respecto a un motor de combustión altamente eficiente con combustibles renovables. Entonces estamos en esa pelea de cadena para que entiendan que el campo, vuelvo a decir, que es la solución al problema. Y ahora, pregunta. Tengo un montón, soy de una explotación ganadera importante, estoy escuchando este podcast que es interesantísimo y tengo un montón de estiércol.
del que me tengo que deshacer. Y digo, jolines, me quiero apuntar a esto. ¿Cuál es el primer paso o dónde tiene que ir el agricultor y el ganadero para materializar todo esto de lo que estamos hablando? O sea, no para usar el combustible, que evidentemente puedes ir a un... Pero para producirlo. Para producirlo. Pues mira, yo primero recomendaría que nos llamen a nosotros, que somos el representante de la cadena de valor, pero bueno, es decir, creo que es muy conocido ya, o sea, las grandes, tenemos empresas líderes en nuestra asociación, no voy a dar los nombres, pero obviamente las grandes empresas de refino, empresas de semillas, empresas de gestores de residuos, son ampliamente conocidas. Yo creo que al final lo que está pasando, y por ejemplo, en el tema del biometano, ¿no? Que está muy en boga, el biogás, el biometano, las plantas, con esa licencia social para operar, yo creo que al final lo que necesitas es tener claro que para que una planta funcione, obviamente cumplir con todos los requisitos medioambientales, los papeleos, la burocracia. Se habla mucho de los olores, pero la innovación y la ciencia ya permite que no haya olores. Del tráfico de los camiones puedes hacer un plan perfectamente para que eso no sea un problema. Tienes que tener seguridad de suministro, es decir, tienes que tener una cantidad importante, o si no, agregarla. Y en esto yo creo que Saja sois pioneros y toda la parte de cooperativas y de agregación de demanda. Es decir, tiene que haber cantidad de residuos suficiente para que eso sea viable. Segundo, si tú vas a hacer una planta de biogás o biometano, tendrás que inyectarlo en la red. Pero al final esto es gas natural, el que utilizamos en casa o incluso en vehículos. Entonces tienes que estar cerca de ciertos puntos, ciertos nodos logísticos, ¿no? que tiene la red de distribución. Pero desde luego, o sea, son conocidos los actores, nos pueden llamar, estamos a disposición de uno de nuestros eslabones y uno de los demás de los principales y protagonistas, que es el campo. Y yo creo que con esa mentalidad de, oye, vamos a intentar hacer una regulación amable, que respete también al territorio, pero también que tenga en cuenta que necesitamos fijar población en el territorio, necesitamos industria, necesitamos campo, y eso tiene que ser una política pública, ¿no? Entonces, si tienen la capacidad de agregar residuos, materias primas, yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Que entre todos, pues oye, hagan una oferta y digan, tenemos esta cantidad de residuos y no sabemos qué hacer, hay que deshacerse de ellos, incluso pagar. Tenemos que pagar por deshacernos de incinerarlo, de verterlo. Oye, pues hagamos un plan de negocio. Las empresas están deseosas. ¿Por qué? Porque hay objetivos. La directiva de renovables está transponiendo en España. Va a marcar un objetivo del 29% en 2030 para el transporte. Necesitamos la energía. Entonces, como ya las digamos, aguas abajo de los agricultores son las máximas interesadas, y lo sabéis, cultivos intermedios están como locas. Las empresas de semillas, los refinadores. Es decir, necesitamos más inputs para hacer diésel, para hacer gasóleos, para hacer queroseno, ¿no? Para que luego los aviones, como decía otro día un compañero de vuestra casa, oye, la gente no lo sabe, pero es que en 2030 la gente va a volar con combustible sostenible de vacaciones gracias a un agricultor o un ganadero. Nos tiene que poner más en valor, es que somos muy importantes. Hombre, hay otro aspecto que yo creo que no lo hemos tocado lo suficiente, y es cuando has hablado de masas forestales. Una de las formas es con la limpieza de los bosques, sería muy interesante, primero, pues para evitar incendios y para conseguir una energía, una materia de una biomasa bastante importante. Todos los años es necesario. Lo estamos viendo mucho en las ciudades, como ahora todos tenemos ciudades verdes con muchos árboles, que hay que podarlos todos los años. Esos crean una cantidad de biomasa tremenda, pero también en la forestación que tenemos en los campos también lo tienen. Eso, ordenándolo, yo creo que podría ser también una riqueza muy importante, y también estaríamos dando otra solución. Y por supuesto a nosotros como a Saja nos interesa pues esas medidas, porque después cuando hay incendios los primeros que los padecemos somos nuestros pueblos, nuestra gente, nuestras explotaciones, y por lo tanto tener esa limpieza pues serviría. Pero hay que, cuando nos has dicho qué es lo que vosotros pediríais, pues yo pediría primero que seguiríamos nosotros en este sistema de colaboración que tenemos toda la cadena, que estamos creciendo, crecemos, que siguiéramos con esto, y sobre todo hacer ver a la parte política que vamos juntos y que queremos, que somos parte de la sociedad y que queremos una respuesta pues para ayudar a la sociedad, que nos vea de esta forma, que queremos ayudar a resolver problemas. Los problemas están ahí y lo único que se necesita es la voluntad política de transformar la normativa, o más que transformarla, adaptarla y agilizarla, porque nos encontramos muchas veces en situaciones muy lentas. El otro día escuchaba
un señor pues que estaba comentando pues que había puesto el mismo proyecto que le había presentado la administración, le había tenido que elevar a público 4 veces. Decías, pues madre mía, esto no vamos a terminar nunca. Esa agilidad que se está demandando podría resolver muchos problemas de estos. Por lo tanto, es la situación, pero sobre todo esos beneficios que son muchos más de los que decimos y de los que vemos al principio, pero que están ahí y que con esta política pues podríamos realizarlo. Pues muchísimas gracias a los dos. Marcos Cabiró, director de Asuntos Públicos de Crecemos. Volveremos a hablar porque este tema tiene trayectoria. Y Agustín Miranda, director gerente de Asaja, igualmente muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. El inicio, porque es verdad que hay que hablar mucho sobre esto, porque como tú bien has apuntado, estamos utilizando biocombustibles que no sabemos que son biocombustibles, y eso es porque hay una falta de comunicación y de explicación. Entonces yo creo que es un tema del que hay que hablar. Lo he dicho. Muchísimas gracias a Gracias a vosotros por invitarnos. Y a ustedes, pues ya saben, estos apuntes agrarios, hablamos de asuntos que interesan a agricultores, ganaderos y a la sociedad en general, porque al final muchos de ustedes, por no decir casi todos, porque igual nos ve gente que todavía no tiene vehículo, vamos a repostar y es un tema que nos afecta a todos. Recuerden suscribirse al canal para recibir nuestros apuntes agrarios. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo.